ya titulado Diseño y desarrollo de un prototipo de máquina universal para pruebas mecánicas de tensión en biopolímeros por el doctor Cristian Aarón Dávalos Saucedo de la Unidad Académica de Lagos de Moreno. No sé si ya se encuentra acá el doctor Cristian. Ya, parece que ya. Sí, por aquí ando. Muy amable. Ok, vamos a dar una reseña del trabajo del doctor. El doctor Cristian Aarón durante varios años ha trabajado en empresas nacionales y transnacionales, desempeñándose en el área de mantenimiento y control de calidad. Realizó su doctorado en alimentos en la Universidad de Nápoles, Federico II en Italia, donde llevó a cabo una investigación sobre microencapsulación de alimentos personalizados utilizando microfluidos en procesos industriales. Además, ha realizado estancias de investigación en el Centro de Investigación en Óptica en la ciudad de León, Guanajuato, la Universidad de Navarra en España y en el Instituto of Food Research en Inglaterra. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería y ha publicado artículos en revistas internacionales indexadas. Actualmente se desempeña como editor invitado de la revista suiza Coatings y como presidente del tercer simposio virtual de investigación en ingenierías del Tecnológico Mario Molina. Ocupa el puesto de enlace de investigación en la Unidad Académica de Lagos de Moreno del Tecnológico Mario Molina y lidera el cuerpo académico en consolidación, desarrollo de tecnologías para el diseño y caracterización de biomateriales ITJMMPHCA11. He evaluado proyectos con ACID, además es perfil deseable PRODET. Dentro de sus responsabilidades académicas, es profesor en diversos programas de posgrado y licenciatura, como la maestría en gestión de calidad y las carreras de nutrición humana, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas automotrices e ingeniería en gestión empresarial. Ha colaborado en proyectos internacionales entre México e Italia. En la actualidad está colaborando con investigadores de la Universidad de Guadalajara en el modelado de sistemas microfluídicos y en el desarrollo de aplicaciones industriales con el Grupo de Investigación de Materiales Avanzados, GIMA, de Ecuador, en proyectos relacionados con la biotecnología. Pues le damos la bienvenida al doctor Cristian y le cedo el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. No había prendido mi camarita. Ahí está. Voy a tratar de hacerlo más ameno esta charla. Y pues sí, esta presentación consiste en el diseño que nosotros tratamos de desarrollar aquí en el campus o en la unidad académica de Lagos de Moreno, de una máquina o de un prototipo, ¿verdad? Para hacer pruebas mecánicas de tensión en biopolímeros. Esto surge como un trabajo de colaboración interna dentro de nuestro cuerpo académico, del cual soy líder, que se llama Desarrollo de Tecnologías para el Diseño y Caracterización de Biomateriales del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Y nuestro cuerpo está en consolidación. Esto lo digo por si alguien quiere participar con nosotros en alguna colaboración, pues estamos de lo más abierto a realizarlo. En este proyecto en especial o en específico colaboraron conmigo el doctor Manuel de Jesús Briones Reyes, la doctora Giovanna Rossi Márquez, cada uno de ellos en distintas áreas de expertise o de disciplinas distintas. Y nosotros hemos tratado de hacer que este cuerpo multidisciplinario vaya tendiente a un desarrollo multidisciplinario, pero sobre todo a desarrollos que puedan darnos fortaleza, ¿no? O consolidar a este cuerpo académico. Espero ser lo suficientemente más claro adelante.
y explicarme por qué digo este concepto. Bien, como introducción, nosotros sabemos que existen distintos tipos de polímeros y es parte de algunos materiales. Estos polímeros pueden ser de distintos orígenes, sobre todo es la parte importante o en la cual me voy a centrar, de que puede haber polímeros sintéticos, que son todos aquellos que se extraen a partir de petróleo, y existen otro tipo de polímeros que pues tienen fuentes naturales o se obtienen de algunas plantas, materiales que son producidos por algún organismo biológico principalmente. Ya explicaré con un poquito más de detenimiento en qué consiste cada uno de ellos y por qué son importantes para el desarrollo de este prototipo. Bien, entonces, pues estos polímeros se han convertido en un boom desde que surgieron y pues prácticamente tienen algunas ventajas. Por esa razón fueron un boom cuando se lanzaron y se empezaron a producir en masa sobre todo. Y uno de los, o algunas de las ventajas que podemos hablar de estos polímeros, pues bueno, es que son económicos, livianos, resistentes a la oxidación, no se alteran con los agentes atmosféricos, son versátiles, aíslan de la corriente eléctrica y pueden sustituir también a distintos materiales como podría ser la madera, la piedra o el metal. Básicamente por estas razones se han vuelto sumamente de uso cotidiano. Vamos a hablar un poquito de la desventaja, aunque algunas de ellas pues son también parte de las ventajas, pero estas ventajas pues en algunos momentos, hablando desde el punto de vista ecológico o desde el punto de vista de su fin como producto, pues es un problema, aunque aparentemente podría también verse como una serie de ventajas por las cuales se han hecho famosos. O de amplio uso. Principalmente, estos son resistentes a la corrosión, al agua y a la descomposición bacteriana, es decir, esto los convierte en residuos difícilmente eliminables o que cambien de forma. Esto desemboca en un grave problema ambiental. Así es que podría ser alguna de las desventajas. Por ejemplo, tardar incluso 500 años en descomponerse en algunos de los casos. Este tipo de materiales, por la popularidad que ha alcanzado, pues se ha aumentado año tras año por estos mismos problemas o desventajas que les he mencionado. Entonces, pues la gestión de este tipo de materiales pues es bastante complicada, ¿verdad? O compleja. Por otro lado, tenemos los biopolímeros, que son polímeros que se obtienen a partir de proteínas, de carbohidratos o de organismos vivos. Podemos hacer algunas mezclas con ellos y podemos facilitar el diseño de distintos materiales para producir bienes que podrán ser de utilidad para el ser humano o para la vida cotidiana, ¿no?, del ser humano. Dependiendo de la necesidad, pues nosotros ya tendremos que mezclar y considerar las propiedades de cada uno de estos materiales, para qué lo necesitamos, y con base en las necesidades, pues ya hacemos el diseño de nuestro material biopolimérico. Entonces, algunas de las ventajas de estos biopolímeros, pues es principalmente que son obtenidos de fuentes naturales, como ya les mencionaba, y ofrecen una serie de ventajas, como por ejemplo, que tienen una menor huella ambiental y que generalmente son biodegradables.
Nosotros, para poder valorar distintos materiales, pues necesitamos hacer pruebas mecánicas, y las pruebas en biopolímeros, pruebas mecánicas, pues para comprender sus posibilidades, sus alcances, y son parte fundamental en el diseño de algún producto que queramos lanzar o que se quiera producir. Y dependiendo de estas características que va a tener el material, pues nosotros podemos acoplar al distinto, el diseño en sí del bien que queremos producir. Una de las principales pruebas mecánicas para determinar la factibilidad de uso de un biopolímero, pues es la resistencia a la tensión. Existen distintas pruebas que nos pueden ayudar a tener información acerca de un material respecto a sus propiedades mecánicas. Puede ser compresión, torsión, etcétera. Pero en este caso nosotros nos estamos enfocando a una prueba que para fines al interior de nuestro cuerpo académico, pues era de bastante utilidad. Esto más adelante voy a comentar por qué razón decidimos desarrollar este tipo de prototipo. Por lo pronto, nosotros sabemos que en este tipo de pruebas, como la resistencia a la tensión, pues nos dará una información importante para el diseño de algún producto. Principalmente nosotros nos enfocamos a diseño de productos alimenticios o en la industria de los alimentos. Esta propiedad determina la capacidad de un material para soportar una carga aplicada sin romperse o deformarse excesivamente. Bueno, como estamos viendo por aquí, la persona que está saltando del bungee, pues en algunos casos nos interesa que el material sea elástico, en otros casos que su ruptura sea instantánea o que con muy poca tensión pueda romperse, pues. Pero habrá casos donde nos interesa que tenga alguna memoria, el material, etcétera, dependiendo, como les he mencionado, dependiendo la aplicación y dependiendo del tipo de material, pues nosotros ya jugamos con estas variables. Por lo tanto, esa es la importancia o la fuerza que tiene este proyecto, por lo cual decidimos desarrollar un prototipo que nos ayudara a conocer el material que estamos desarrollando aquí. Ese material, pues generalmente nosotros lo que hacemos aquí es tratar con películas comestibles que la doctora Giovanna Rossi desarrolla y que se aplican directamente o como empaques comestibles o como empaques inteligentes. Más adelante ampliaré un poquito más la información respecto a ese sentido. Las pruebas mecánicas en biopolímeros, pues bueno, tenemos que este tipo de pruebas nosotros principalmente queremos parar, por lo que les menciono, como estamos desarrollando empaques inteligentes o comestibles, pues queremos tratar de semejar las propiedades que tiene el plástico convencional o de polímeros extraídos o obtenidos de petróleo. Queremos hacer que el diseño que hace la doctora Rossi sea lo más parecido en sus características a una bolsa de plástico, aunque no necesariamente tendrá que ser una bolsa de plástico, podría ser cualquier otro bien que se produzca masivamente. Esto con todas las características y las bondades que ya he mencionado anteriormente. Entonces, este es un trabajo que se realiza desde el cuerpo académico y principalmente hemos descubierto que teníamos bastante carencia, bueno, tenemos todavía bastantes carencias debido a falta de recursos, la pandemia que también modificó toda la manera como se venía trabajando desde hace tiempo.
y se cancelaron algunas convocatorias, se desfasaron en tiempos, etcétera. Entonces nosotros, debido a esa falta de recursos, principalmente económicos, pues hemos decidido solventar ciertas necesidades produciendo o diseñando nuestros propios equipos de pruebas. Entonces, partiendo de ahí, nosotros necesitábamos un equipo que ya existe obviamente comercial, pero que cuestan bastante dinero, y no habiendo la posibilidad de adquirirlo comercialmente, pues nosotros nos dimos a la tarea de diseñar un prototipo bastante sencillito. Enseguida les presentaré el diseño y pues que es bastante funcional. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, las películas comestibles pueden ocuparse de distintas maneras. Este es un ejemplo como recubrimiento para la presentación del alimento, o pueden usarse como un recubrimiento directamente sobre el alimento para poder conferirle mayor vida de anaquel, protegerlo de microorganismos, agentes, etcétera, etcétera. Normalmente nosotros en la mayor parte de los proyectos que hacemos en el cuerpo académico tratamos de involucrar estudiantes de las distintas carreras y tratamos de que en casi todos los proyectos participen estudiantes. Seguramente en este proyecto, para concretarlo o para irlo redondeando un poquito más, tendremos la ayuda de distintos estudiantes en las siguientes fases. Bien, nosotros fuimos a buscar cuáles normas o cuál norma era la que más se adecuaba para el tipo de trabajo que debería desempeñar la máquina o el prototipo que estábamos buscando desarrollar, y encontramos que la ASTM D882 era la que más nos coincidía con el tipo de trabajo que nosotros necesitábamos que desarrollara nuestro prototipo. Por eso basamos en esta norma el diseño completo de nuestro prototipo. Esta norma, bueno, pues habla de las pruebas mecánicas de tensión principalmente, no solamente de biopolímeros, sino de polímeros en general. Esta norma establece que debemos de seguir ciertos procedimientos para hacer pruebas de resistencia a la tracción, principalmente en películas delgadas de menos de 1 milímetro de espesor. Ahora les voy a hablar del diseño y desarrollo del prototipo. La máquina consiste en 3 partes esenciales. La primera parte es el diseño mecánico que hicimos en 3D, donde se diseñaron e imprimieron en PLA 2 tipos diferentes de mordazas para sujetar las muestras de biopolímeros, considerando las medidas de las probetas según lo establecido por la norma. La impresión de las piezas para el prototipo fueron realizadas por una impresora Creality modelo 3, y esta impresora 3D se utilizó un material, otro polímero, por cierto, biopolímero, que es el ácido poliláctico, de una marca, en este caso, Sunlu, y que tenía un espesor de 1.75 milímetros más menos 0.02 milímetros. Esto como material de impresión de las piezas que nosotros después fuimos adaptando a nuestro prototipo. El diseño de las piezas fue desarrollado usando distintos software que nos pudieron ayudar. Por ejemplo, en la impresión utilizamos Cura, que es un software libre, y para el diseño utilizamos Autodesk Fusion 360, que tenemos una licencia académica. A continuación hablaré de las piezas que conforman el prototipo, y esta es la primer mordaza. Ahorita más adelante veremos las imágenes o las fotografías en donde les hablaré de cada una de estas piezas que les estoy mostrando y sus peculiaridades en el diseño y en el funcionamiento del prototipo, ya en las pruebas.
La mordaza tipo 2, que es otro tipo de mordaza que tuvimos que diseñar dependiendo la posición donde iba a ir la mordaza para fijar las pruebas o las probetas con el material que se estaría probando. También más adelante les hablaré de qué pieza estuvimos hablando y a qué pieza corresponde y todas las particularidades de estas dos mordazas. Estas mordazas se fijaron en una base ya diseñada y la base es esta. En realidad, también la otra mordaza, la tipo 2, se adaptó para poder posicionarla en esta, o fijarla, mejor dicho, en esta parte de la plataforma que tenía un husillo de bolas de 200 milímetros y que era accionada por un motor a pasos. En las figuras que siguen seguramente me explicaré de una manera más clara. El diseño e impresión de la base que permitió darle estabilidad al prototipo, pues es este. Y esa base se coloca encima de la plataforma, perdón, la plataforma con el husillo se coloca encima de esta base y eso va a posicionarla axialmente de una manera correcta. Por otra parte, el sistema electrónico lo constituye una Raspberry Pi Pico W y el control de todo el prototipo pues corre a cargo de esta Raspberry. Estuvo conectada o fue conectada a un driver A4988 para el motor a pasos que funciona con pasos completos. Aquí están las imágenes de algunos de los elementos que conforma el prototipo. Además, un amplificador fue usado para la lectura de la celda de carga y se incluyeron dos botones de arranque y paro, además de una fuente de alimentación de 9 volts y una pantalla OLED. Además, se incluyó una celda de carga que ahorita la veremos ya en la pieza ensamblada, en el prototipo ensamblado. Por otro lado, el código se realizó o se escribió en Python 3. Este código se pensó para que de forma automática orientara al usuario y realizara las siguientes funciones, como por ejemplo la configuración, la tara del equipo, la calibración y la prueba, inicio y término de prueba. Durante la puesta en marcha del funcionamiento del prototipo, nosotros podemos utilizar los datos utilizados en la calibración o también podemos utilizar los datos que nos va a ir guardando en la memoria nuestro prototipo para poder utilizar como mejor nos convengan esos datos, dependiendo la necesidad que tengamos, si es en la parte de la calibración o en la parte de la realización de pruebas. El diagrama electrónico de nuestro prototipo es este, donde consiste o donde podríamos ver la pantalla OLED, la Raspberry, el amplificador, el drive, el motor a pasos, etc. Como resultado, nosotros hicimos algunas pruebas preliminares para ver si nuestro prototipo funcional se prestaba a poder desempeñar la función que necesitábamos nosotros. Como podemos observar en la imagen, aquí tenemos nuestra pantalla OLED. Obviamente le falta bastante para presentar un modelo terminado. Precisamente es un prototipo funcional
que se tiene la idea de todavía seguir complementándolo. Para eso es para lo que requeriremos de los estudiantes de nuestra unidad académica y nos ayuden a complementar las partes que faltan. Obviamente, siempre guiados por algún docente, ¿verdad? Aquí está la parte de la electrónica y aquí está la plataforma y aquí está la base donde montamos la plataforma y las dos pinzas o mordazas que están sosteniendo, como se puede observar aquí, una probeta diseñada especialmente en su forma según la norma ASTM, y ya está montada esta prueba para poder iniciar una prueba. Aquí en esta parte está la celda de carga a la cual está conectada o está enganchada o fija la mordaza para poder darnos las lecturas. Bien, en las pruebas preliminares nosotros realizamos una calibración con un dinamómetro que tenía la capacidad de medir de 0 a 200 gramos con un error máximo de más menos 1 gramo. Los valores que obtuvimos fueron almacenados en la memoria del microcontrolador y fueron cargados de manera automática en un archivo para su posterior proceso y análisis. Además, es posible utilizar una calibración personalizada si se requiriera, dependiendo de la tarea que estemos pretendiendo desempeñar. Durante estas pruebas se aplicó una carga de tensión a velocidad constante, midiendo la carga en tiempo real. Estas pruebas, obviamente, como les mencionaba, se realizaron siguiendo la norma ASTM D882 en muestras, primeramente de un polímero comercial para uso en laboratorio llamado comercialmente Parafilm. Y de esta manera nosotros pretendíamos evaluar inicialmente la funcionalidad y pertinencia de este prototipo, del diseño, etcétera, etcétera, para poder también desarrollar las mejoras que seguramente tenemos que hacerle a nuestro prototipo inicial. Como podemos ver en esta imagen de la derecha, que estoy señalando con el puntero, pues básicamente nosotros ya estábamos corriendo la prueba y aquí se alcanza a distinguir la tensión generada por el desplazamiento de nuestra mordaza superior. Es decir, aquí la parte que se desplaza es la mordaza superior y se mantiene la mordaza inferior fija en la celda de carga. Para esto hicimos dos pruebas, dos muestras con Parafilm, donde podemos observar que se obtuvieron estos resultados en una curva de fuerza-desplazamiento, en donde podemos observar que en este caso, el caso del Parafilm, pues es un material bastante elástico del cual pues no se obtuvo ruptura. Por otro lado, también realizamos pruebas con películas de biopolímero, de las que diseña la doctora Giovanna Rossi, que son elaboradas a base de proteínas de suero de leche, donde estas películas tenían o tuvieron un espesor de 46 micras con una tolerancia de más o menos 0.5 micras, cuyos resultados para las dos muestras que hicimos preliminarmente, siguiendo lo indicado por la norma, pues podemos observar en el resultado que en este caso sí hubo ruptura y la curva cómo se comportó. Aquí la parte sumamente interesante pues es que casi al mismo desplazamiento obtuvimos la ruptura del material. Aquí en esta parte, en la figura de la derecha, podemos observar cómo obtuvimos la ruptura del material.
Bien, como conclusiones, pues pudimos llegar a, a concluir pues que la máquina se presta a cumplir la mayor parte de las consideraciones que nos pedía la norma ASTM, y podemos garantizar la consistencia y repetitividad con un bajo error de reproducibilidad según estos resultados preliminares. Las pruebas preliminares pues también demostraron que es funcional este prototipo y que se pueden aplicar cargas controladas y además medir los desplazamientos de las muestras de biopolímeros principalmente, que era nuestro objetivo. Los resultados de las pruebas preliminares también demostraron que la capacidad de la máquina podrá medir la fuerza de los biopolímeros con un error de más o menos 0.5 newtons. Estos resultados son importantes pues, para continuar realizando futuras investigaciones y el trabajo dentro de nuestro cuerpo académico, y además podrá tener diversas aplicaciones los resultados que se obtengan con estas máquinas pues, en la formulación de las películas comestibles que produce la doctora Giovanna, y se podría tener alguna aplicación en industrias farmacéuticas, alimenticias o de embalaje en general que pudiera servir. Por supuesto que tiene muchas mejoras pendientes este prototipo, como por ejemplo la programación de una precarga que debe de ir adecuada al material que estamos probando. Podríamos agregar alguna activación remota. Esto, digamos, ya son cosas, entre otras, más. O sea, hay una larga lista por mejorar, como por ejemplo las mordazas. Se va a hacer un rediseño, se va a aumentar también la capacidad del prototipo, aunque en las pruebas preliminares los resultados nos demostraron que sí es útil para las películas que se producen en nuestro laboratorio, pues podría ser útil que tuviera mayor capacidad el prototipo. El estudio de las probetas al término de las pruebas también nos hace falta hacer todavía esas adecuaciones, y lo que nosotros tratamos de lograr pues sería mejorar las máquinas universales, o que nuestro prototipo más adelante pudiera tener algún modelo de utilidad para poder registrarlo como propiedad intelectual. Básicamente con esto concluyo mi presentación, agradeciendo al Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, al Tecnológico Nacional de México, a CONACYT, por las facilidades otorgadas para el desarrollo de este proyecto, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cristian. Pasamos a la sesión del doctor. Adelante. Por ahí alguien. Sí, adelante. Sí, vi que alguien también levantó la mano. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Juana Tapia. Me llama la atención el proyecto que ustedes han presentado, y en especial porque lo asocio con las bolsas reutilizables que se están utilizando en las compras en los centros comerciales, pero son las bolsas reutilizables de plástico, que generalmente no tienen la capacidad de poder soportar ni 2 kilos o 3 kilos de producto cuando estamos comprando. Y eso es lo que me hizo apreciar el proyecto, que cuando ustedes hicieron sus pruebas para ver si la capacidad de soportar lo que viene siendo lo que viene siendo
Perdón, es que me distrajeron por acá. No, no se preocupe, no se preocupe. Adelante. A mi nieta. Sí, en las pruebas que ustedes estuvieron haciendo y estuvieron ejemplificando, pude ver cómo tenían varios tipos de polímeros. No, no eran polímeros, eran, ¿cómo se llaman? Sí, mire, nosotros nos especializamos en, bueno, nosotros porque formamos parte de un cuerpo académico, pero la doctora Giovanna Rossi, nosotros trabajamos, el doctor Briones, varios integrantes del cuerpo académico, trabajamos alrededor de ciertas formulaciones que desarrolla la doctora Giovanna Rossi en cuanto a películas comestibles. Y estas películas comestibles tienen la capacidad, o se busca que tengan la capacidad de semejar mecánicamente un plástico. Sí, usted comentaba que inicialmente lo estaban haciendo con los polímeros, que era con los que hacían generalmente los productos de plástico, y posteriormente utilizar otro tipo de material que venía siendo productos de proteínas. Y en ese aspecto fue cuando asocié que su proyecto estaba basado, inclusive sale una tirolesa que para ver si se podía soportar el peso de una persona. Exacto. Y lo asocié con las pruebas que ustedes estaban haciendo, exacto, con este equipo que ustedes realizaron para medir la fuerza o la capacidad de que pudiera almacenar cierto tipo de productos sin romperse. Entonces, sí, esto me hizo pensar que no se está teniendo cuidado en el mercado, porque las bolsas que se están utilizando para llevar comida o alimentos a otras tiendas, por ejemplo, con las motos esas veloces que hay, me ha tocado ver que se les caen los alimentos, los productos, o inclusive uno que va a la frutería, 2, 3 kilos y ya no la puede la bolsa. Entonces ellos no están aplicando las normas, o desconozco por qué están haciendo ese tipo de plástico que no es resistente al producto. Muy amable por su participación. Gracias. Y por la pregunta. Voy a tratar de responder lo más adecuado posible. Gracias. Parte de los retos que tienen los biopolímeros es que al ser generados casi siempre de una fuente biológica, pues tienen una variabilidad tremenda. Y eso ya nos está impidiendo lograr una estabilidad en un producto, tal como lo conocemos en las bolsas de plástico. Entonces es muy probable que algunas de esas bolsas ya realizadas por algún biopolímero, pues todavía les falte bastante investigación para poder cumplir con las expectativas que nosotros como usuarios de las bolsas de plástico tenemos. Entonces, básicamente ese trabajo lo desarrolla la doctora Rossi, aquí en la Unidad Académica de Lagos de Moreno. Pues ese es el reto de ella. El reto de nosotros, pues es proporcionarle las herramientas adecuadas para que ella pueda comprobar que sus películas verdaderamente, o su material que está probando, verdaderamente pueda cumplir con las características que se requieren. Obviamente esto, debido a nosotros nos enfocamos al diseño de estos equipos, pues debido a la falta en el mercado de máquinas al alcance, ¿no?, económico de nosotros. Gracias, muy amable. Le agradezco su atención y sus respuestas, que sí me disipan esa inquietud que tenía. Muy amable. Pues muchas gracias, doctor Christian. Ya no tenemos tiempo para otra pregunta, ya nos pasamos unos minutos para ahorita continuar con la siguiente ponencia. Muchas gracias por su participación. Muy amables, hasta luego, gracias. Vamos a dar un medio minuto
Un minutito mientras que se configura para la grabación de la siguiente ponencia y la transmisión. Y ahorita comenzamos mientras probamos el doctor Marco, no sé, Marco Antonio.